les contaba que estamos muy contentos, felices. Estoy quemadito, hija, ¿cierto? Sí. Estoy más colorado que una betarraga. Pero porque hoy día tuvimos la tremenda bendición de bautizar a los hijos de acá de Iglesia de la Buena Hora, Tarapacá. Estuvimos ahí en la playa, ¿cómo se llama esta playa? La playa de los caballos. Los caballos, la Poza de los Caballos. La Poza de los Caballos, estuvo un tiempo precioso. Nos hemos topado con muchas sorpresas, pero todas muy, muy gratas. Nos hemos sentido muy honrados, muy tratados con mucho cariño acá en la zona. ¿Sabes qué, hija? De hecho, yo tenía siempre el anhelo de conocer un oasis. Eso son las cosas que a uno de repente se le ocurren. En gusto no hay nada escrito, pero yo la verdad que siempre quise conocer un oasis. No sé por qué, me gusta mucho el contraste entre el desierto y el vergel, la vegetación, los manantiales. Y si bien conocí a Iquique desde hace muchos años y he venido muchas veces a Iquique, la última vez del año 2016 que no venía, pero a pesar de todas las veces que vine nunca tuve la posibilidad de conocer el oasis de Pica, que me habían hablado mucho, y los hijos acá me llevaron a conocer el oasis de Pica, a comer de estos ricos alfajores de, ¿cómo se llama? El alfajor de mango y de coco creo que compró, sí, no, pero son exquisitos. Así que ha sido un tiempo maravilloso este tiempo, y en lo espiritual, ¿para qué decir? Estuvimos visitando los hogares de los hijos de acá, las casitas de paz, y mañana tenemos un tremendo culto, así que la verdad que estamos muy, muy contentos, satisfechos, agradecidos del Señor y del cariño que nos han dispensado. ¿Cierto, mi amor? Amén, sí, bendecidos, contentos, y alegres de poder estar en la radio y de poder llegar ahí a todos aquellos que nos están escuchando, así que sí va a ser un tiempo maravilloso. Ha sido un tiempo de bendición acá en Iquique con los hijos y estamos agradecidos. Sí, acá gracias a Dios tenemos una muy buena audiencia, y siempre también dándole las gracias a don René, quien fue, y junto a Livio, que fueron quienes nos abrieron las puertas para poder tener un programa y un espacio en una radio secular, y donde hemos ido creciendo, ¿cierto? Así que ahí también le damos las gracias a todos aquellos que nos escuchan. Y siempre el lema de nosotros es: nosotros venimos a presentar a un Dios, una relación y no una religión. Así es. Así que ahí, y así con eso nos vamos con el tema a lleno hoy día, al hueso, como se dice. Así que ahí estamos. Hoy día nos vamos a hablar sobre la depresión en la iglesia, la depresión en los hijos de Dios, y la depresión también en la gente en sí. Claro. Así Ahora, que, pero ¿hay alguna posibilidad de que la gente esté conectada con nosotros? Bueno, además de las ondas radiales, nos están escuchando seguramente en muchos hogares, ahí en la locomoción colectiva, en los vehículos, en el trabajo. Hay muchas formas seguramente que nos están escuchándonos en esta hora, pero además de eso pueden también vernos, ¿cierto? Sí. Nos pueden ver a través del Facebook de Guerreros de Chile. Guerreros de Cristo Chile. Guerreros de Cristo Chile, si no, porque Guerreros de Chile sonaba como a... Y también en el canal de streaming de Radio La Nueva Super. Perfecto. Que también ahí está en el Facebook. Así que ahí también nos pueden ver más en directo. ¿Hay la posibilidad de que nos llamen en algún momento? Sí, al teléfono 572-347664. Así que ahí se lo repetimos: 572-347664. Perfecto. Así que ahí, bueno, vamos a estar atentos ahí a nuestro radiocontrolador, que ahí está mi amado esposo en los controles. Así que ahí, y nuevamente, como hacía hincapié nuestro pastor, también saludar a todos los que hoy nacieron de nuevo, nacieron de las aguas, ¿cierto? Así que ahí, a los que nos están escuchando, sabemos que tienen que estar muy agotaditos, porque la playa acá nos relaja, nos agota, y bueno, y al pastor que lo quemó, el solcito ahí lo doró. Muy colorado. Pero gracias a Dios salió todo con excelencia para todos aquellos que hoy dieron un paso muy importante en sus vidas. Yo les contaba que en mi caso, para mí fue la primicia en términos de que es primera vez que bautizo en mar. Es primera vez que yo bautizo en mar, porque siempre hemos bautizado en río, en piscina, en lago inclusive, pero esta es mi primera vez que yo bautizo en mar. Me llamaba mucho la atención cuando veían videos de otros países o acá, de hecho, de lugares costeros, y era una sensación o una experiencia que no habíamos vivido todavía, y fue muy hermoso, la verdad que fue muy hermoso, así que agradecidos en todo, ¿cierto, mi amor? También, sí. Sí. Que se acerque el micrófono. Sí. Ahí sí, ya. Sí. Bueno, igual hacer un hincapié que para aquellos que se sintonizaron con nosotros, el sábado pasado estuvimos hablando con un grupo con Patricio y su papá, que eran judoka, ¿cierto? Patricio de judoka. Bueno, contarles que hoy ya Patricio, junto a su delegación, a sus compañeros, ya partieron hacia Córdoba, Argentina, para poder representar a nuestra ciudad, a la región de Tarapacá, en el campeonato de judo. Así que ahí nosotros le enviamos las más ricas bendiciones, y a sus papás, claro, que quedaron acá y un poquito tristes ellos.
y porque su hijo sale solo. Y gracias a todos porque se pudo concretar. Sí, se pudo completar la meta que ellos necesitaban para poder realizar ese viaje. Amén. Así que aquel que nos esté escuchando, ¿cierto? Sigan ahí con sus oraciones para ellos, para que les puedan ir bien, lleguen bien allá a Argentina y así también su retorno a sus hogares. ¿Nos vamos con el tema o va a colocar Para que comencemos. no sé si va a orar mi pastora o mi pastor? Amén. Mi pastora, vamos a orar para comenzar. Para que Dios tome el control de todo esto. Amén. Bueno, Amén. vamos, gracias Padre por poder estar aquí a través de estas ondas radiales, Señor. Y sabemos que tú estás en medio de nosotros porque donde hay dos o más que invocan tu nombre, tú estás, papá. Te damos gracias, Señor, por poder enviar este sonido, Señor, en este tiempo. Y te pido que todos los hogares que están conectados en esta hora, Padre, puedan recibir el mensaje que tú tienes en esta hora. Dejamos todo este programa a tus pies, papá, porque sé que tus pensamientos siempre son buenos para nosotros. Y sé que hoy día vas a manifestarte, no solo en este lugar de la radio, sino en cada hogar o en cada persona que escuche este sonido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y amén. ¿De qué tema traemos el día de hoy? La depresión en la iglesia, en el cristiano y en la gente. Interesante. Ya, Sí. cuéntenos. Bueno, según lo vamos a hacerlo como un estudio, lo vamos a llevar tanto a lo natural como también a lo cristiano. Ya. Y dice que la depresión es un padecimiento que se ha propagado grandemente, dice, afectando a millones de personas, tanto a cristianos como a no cristianos. Quienes sufren de depresión pueden experimentar intensos sentimientos de tristeza, desesperanza, fatiga y una variedad de otros síntomas. Pueden empezar a sentirse inútiles y aún pensar en el suicidio, perdiendo interés en cosas y personas con las que antes disfrutaban. Con frecuencia la depresión es provocada por las circunstancias de la vida, tales como la pérdida del trabajo, la muerte de un ser querido, el divorcio o problemas psicológicos como el abuso o la baja autoestima. Dice que la Biblia nos dice que estemos llenos de gozo, dice, y alabanza. Amén. En Filipenses 4:4 lo vamos a llevar, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Es como un tema, un párrafo que termina así como muy abrupto, pero dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Amén. Vamos a empezar a ir desglosando ese texto bíblico, ya, como para ir dando a conocer qué es lo que hoy en día es la depresión dentro de las iglesias. Mi pastor, ¿usted en su iglesia tiene de gente deprimida o ha conocido gente Sí, que ha estado absolutamente. deprimida? No, absolutamente. De hecho, yo creo que hoy día yo creo que es poca la gente que no ha vivido un tiempo al menos de depresión. Yo creo que son pocos. En nuestra iglesia, no sé si en este momento exactamente, pero sí, hemos tenido que ministrar bastante personas de nuestra iglesia o de otras iglesias o no cristianos o que no se están congregando, claro, con fuertes depresiones. Tenemos familiares también que están en esa condición. Por lo tanto, es algo que hoy día es muy recurrente la depresión, y es un flagelo que desgraciadamente está afectando muchas vidas, porque una depresión no solamente afecta a quien la padece, sino que afecta a su entorno también. Entonces, no es algo menor. La depresión no es solamente un estado no es un bajón solamente. La depresión es una atadura, además, a nivel espiritual. Tiene toda una complejidad, pero también es interesante que normalmente en términos psiquiátricos no existe todavía una cura para la depresión. No existe, solamente hay tratamientos paliativos para la depresión. No existe una cura. Pero sin embargo, nosotros conocemos muchas personas, yo personalmente también, que fuimos sanados de la depresión y por medio de Cristo. Es decir, digamos, la única receta conocida que verdaderamente es muy eficaz en contra de la depresión es la obra que hace el Señor a través del Espíritu Santo. Eso nos indica mi pastora, ¿cierto? Que a pesar de que nosotros seamos cristianos, también nos llega la depresión, ¿cierto? Bueno, hoy día hay una atmósfera de depresión, hay una atmósfera de tristeza. Solamente, bueno, como decía el pastor, todos hemos pasado por periodos de depresión.
de fracaso, de tristeza. Todos hemos pasado por esas situaciones. Entonces yo creo que es importante también verlo en la Biblia. Yo recuerdo hace muchos años que le dije a un pastor, pastor, ¿sabes que esta situación está trayendo una depresión en mi familia? Y el pastor me decía, obviamente en esos tiempos no se sabía mucho, me dijo, no, hermana Jimena, la depresión no existe para los hijos de Dios. Y yo quedé así como, yo estoy mal. Pero luego vemos en la Biblia hombres que tuvieron periodos depresivos. Porque la depresión es así. Son momentos donde tú te desenfocas, son momentos donde te encuentras sin un propósito. Por eso es tan sanadora la palabra. Por eso porque la palabra dice que nosotros todos nacimos con un propósito. Sí. ¿Entiendes? Pero cuando la creemos, creemos que Dios tiene algo para nosotros. Entonces podemos ver con depresión a alguien que le va mal en la vida, por ejemplo, alguien que no tiene éxito, pero también podemos ver con depresión a alguien con mucho éxito. Hemos visto ciertos tremendos actores Deportistas también. Deportistas, o sea, gente que uno dice está en la cúspide de su éxito. ¿Me entiendes? Vimos, por ejemplo, hace un par de años, fue el año pasado, donde una Miss Universo, una niña hermosa, claro, preciosa, luego de postear en sus redes sociales, vive la vida feliz, se lanza del edificio, siendo una mujer hermosa, siendo una mujer profesional, que uno la mira desde afuera y uno dice, oye, pero es que esta mujer llegó a lo top, a la cúspide, y ahí uno se da cuenta que entonces la depresión es más que una circunstancia. No solo puede estar depresivo alguien que le ha ido mal a los ojos naturales, ¿o cierto? Sino el que está con depresión simplemente es porque es falta de Dios, y aún estando dentro de la iglesia, aún estando dentro del Señor, sí, no puede pasar. Es lo mismo, por ejemplo, el salmista David decía, David le decía en Salmos 38, él le decía, cuando oraba, le decía, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades me han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y Eden dice, y supuran mis llagas. A causa de mi locura estoy encorvado, estoy humillado en una gran manera, ando enlutado todo el día. O sea, ahí él nos está también hablando que también estaba con una depresión. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, como decía nuestra pastora, que también en la Biblia hay grandes personajes, ¿cierto? Que también nos dan a conocer que ellos también estaban en depresión. No solamente David, sino que también Elías, ¿cierto? También tenemos a Moisés. También está Noemí cuando queja, sí. ¿Ah? Tengo una queja. ¿Por qué? Porque se dice que los hijos de Dios no pueden tener depresión. ¿Cómo en el Antiguo Testamento pueden tener depresión? Para que vea. ¿Quién puede pasar depresión? Entonces, si dicen que los hijos de Dios no pueden pasar depresión, ¿por qué ellos sí pudieron pasar? Exactamente, hubieron varios. Sí, hubieron. Yo veo siempre me he admirado del potencial que tuvo Abraham. Cuando tuvo 3 días que tenía que entregar a su hijo, yo pienso que ese hombre no pudo dormir en 3 días. Tú decías, mi punto de vista, lo tiene que haber aprovechado tanto esos 3 días, haber jugado, haber abrazado, haberlo hecho dormir en sus brazos, haberle hecho cariño, y no sé, pero fueron 3 días. Yo creo que por amor a Dios, él, o sea, porque creía tanto en Dios, él no se enfermó de esa depresión. ¿Verdad? Pero sí tiene que haber pasado un momento muy crítico. Sí. Entonces, pues digo, pero hay gente que dice que los cristianos no podemos pasar depresión, no tenemos argumento, como si tenemos a Cristo en nuestra vida, no deberíamos tener depresión. Pero en la vida real, Dios está en nosotros, pero tenemos que... Hay momentos que sí. Hay momentos, claro. Hay momentos que son... Ahora, podríamos quizás examinar un poquito qué es lo que vendría siendo la depresión, qué diferencia tiene con otros estados emocionales. Porque si ustedes se fijan, Jesús dice en el mundo tendréis aflicciones. Y las aflicciones tienen que ver con tristeza, tienen que ver con este tipo de angustias. Dice, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, dice, que yo vence el mundo. En el fondo, Jesucristo nos está diciendo, van a haber razones para que ustedes estén tristes en más de alguna ocasión. No estoy parafraseando, ¿ya? Pero aún en eso no deben dejar de confiar. Y yo creo que la tristeza entra siempre en un comienzo por un estado netamente emocional. Es decir, es algo que afecta nuestra alma, en el nivel del alma. Pero ocurre que cuando ya la tristeza, ¿cierto?, comienza a manifestarse en nuestra vida, ahí es donde comienza una lucha de palabras, hay una lucha de reinos dentro de uno, porque por una parte el Señor nos está recordando su palabra, por una parte nos está diciendo el Señor, no dejes de confiar, pero por otra parte el enemigo está dándonos razones para desalentarnos, para que en nosotros entre la desazón.
Sí. Miren qué interesante, porque la desazón, ¿saben de qué origen viene la palabra desazón? Es de quitarle el sabor. Es decir, cuando la desazón toma fuerza en nuestra vida, significa que le hemos perdido el sabor a la vida. Y Dios nos habla de que no debemos caer en ese estado de desazón, porque aun cuando pasemos angustia, no debemos olvidar de que Cristo venció y que venció para nosotros, para que nosotros pudiésemos tener victoria. Entonces, en este estado emocional, ¿cierto? Comienza esta lucha de palabras, y ahí es donde, si nosotros estamos débiles en algún momento, que sí lo estamos, que debemos reconocerlo nosotros, es decir, siendo bien honestos, hemos sabido noticias muy tristes estos últimos años. Eso no pasaba antiguamente, pero hemos sabido noticias muy tristes de que han habido incluso pastores que se han quitado la vida por causa de una depresión. ¿Y por qué razón? Porque cuando ellos, precisamente por cosas religiosas en el fondo, porque imagínense un pastor que esté en un estado de depresión, no puede ni siquiera pedir ayuda porque quizás qué van a decir de él, ¿me entiendes? No puede llegar y abrir su corazón y decir, ¿saben qué? Yo, la verdad, las cosas que esto me superó, necesito ayuda. Necesito de acompañamiento, necesito que me ayuden a salir de esto. Entonces, ¿por qué? Porque como es mal mirado que un cristiano pueda caer en depresión, entonces no se le da la posibilidad de que si caíste ahí, puedas salir de ahí. ¿Es un tema tabú en la iglesia el tema de la depresión? Sí, o sea, especialmente entre más arriba del rango, es decir, como que se puede aceptar de que una persona que está recién llegado a Cristo, ya por último, ya porque está recién llegado, pero no se acepta en la mayoría, o no es que no se acepte, pero de manera así como inconscientemente no se acepta que alguien, que un líder o que un pastor pueda desarrollar una depresión, y eso es un grave error, porque los grandes profetas del Señor la desarrollaron, grandes profetas del Señor. Jesús pasó un proceso de depresión. Durísimo, al punto que sudaba sangre en su momento de mayor sufrimiento, y otro momento cuando dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un momento muy duro de Jesucristo. ¿Y saben qué? Además, recuerden ustedes que Jesucristo vino a deshacer toda la obra de Satanás en contra de nuestras vidas, y Jesucristo no podría pedirnos de que confiemos en Él, que vamos a salir adelante, que si Él no pasó por lo que está pidiendo que salgamos antes. Seguramente él nos entiende perfectamente, porque Él, siendo hombre, vivió eso también. Sí, porque igual tenemos que tener que Él también le pedía al Padre, le decía, papá, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no pasar por lo mismo igual? Y poder ver en algún momento y poder reaccionar, ¿cierto? De que también somos carne, como nos dice la palabra, ¿cierto? Que es como al ser hechos de carne, también podemos tener caídas, y también tenemos el derecho de levantarnos. No tan solo el derecho, sino que la autoridad para poder levantarnos y poder salir adelante, aunque muchas veces ven que ya se fue, como dice mucho por ahí, todo a negro, y la única forma de poder acabar con todo es quitándonos la vida, quitándose la vida, porque ya no encuentran salida. Y muchas veces la gente que cae en depresión, muchas veces se apartan también. Entonces, que como que cuando uno se va a acercar, no es que tú me puedes hacer daño, no, es que ya no quiero más, no, es que ya lo probé todo y nada resulta conmigo. Entonces igual el diablo es tan audaz y astuto que lo empieza a cegar, que lo empieza ya a aislar y a menospreciarse a sí mismo, que no tiene valor, le empieza a quitar la fuerza, le empieza a quitar el apetito, ya lo empieza a convertir en algo inútil. Ahora yo creo que también dentro de la iglesia hay una situación que, no sé si se escucha, ¿sí? ¿Lejos? Es que estoy lejos. No, ¿acá mejor? Ahí voy a poder cantar. Entonces, también el otro día entendíamos con el pastor, también vivimos mucho dentro de la iglesia, el éxito y el fracaso. ¿Me entiendes? Es que así soy exitosa, y si no, estoy fracasada. Creo que dentro del Señor nosotros vivimos procesos y vivimos propósitos. Amén. En nuestra vida. Así es. ¿Me entiendes? Sí. No es que de repente estamos en proceso y estamos fracasados. No estamos fracasados, estamos en un proceso. Porque estamos dentro del propósito. Y creo que eso pasa mucho, y también pasa en los niveles pastorales. Pasa de según cuánta gente tengas en tu iglesia, es porque tú eres exitoso. Si no tienes gente, eres un fracasado. Claro. Entonces comienza, como decía el pastor, a lidiar con estructura. Podemos ver hombres de la Biblia que a lo mejor hoy día para nosotros fueron fracasados, ¿cierto? Podemos ver a un Jeremías que estuvo en un tiempo difícil donde el pueblo cerró su corazón, y Jeremías murió de una muerte muy complicada. Sin embargo, fue un tremendo profeta de Dios. Entonces, cuando entendemos que estamos en el propósito de Dios, no vivimos nuestra vida luchando por tener un éxito según los hombres. Claro.
Porque en el fondo una depresión ¿qué es una depresión? Es un estado emocional donde nosotros sentimos que no tiene sentido nuestra vida. Eso es. Sí. Es un estado donde decimos, ¿para qué vivo? Puedo estar en el mayor éxito, pero aún así no le encuentro sentido a mi vida. Hay muchos cantantes Reggaetoneros. Ujú. que hablan de ese punto. Te escuchas muy bajito, hijo. Que hablan de ese punto, Ahí sí. hablan de ese punto y dicen que ellos ven gloria, lo sigue la gente, pero yo escuchaba el testimonio este día y salían de un concierto y su vida era encerrado en una habitación, Claro. solos. Y que el que estaba al lado también era una persona que trabajaba, que lo acompañaba porque él le pagaba, pero no lo acompañaba por un hecho de que él fuera su amigo o él fuera una persona íntima, sino que lo acompañaba porque él le pagaba para que estuviera con él. Qué terrible de llegar a ese punto de sentirse así, de pagar a alguien para que lo acompañe por comprar la mitad, como quien dice. Claro. Entonces es terrible y por eso digo, hay personas y cantantes que están viviendo esa depresión. Ahora, eso mismo le pasó a Elías. Claro. Elías se sintió tan frustrado, tan depresivo que se arrancó, huyó, entonces y aún así Dios fue y lo rescató, Claro. porque se vio amenazado y fue tan depresión que no supo qué hacer. Bueno, por ejemplo, Elías manifiesta algo que decía la hija acá, que es el espíritu de aislamiento y Claro. de soledad, porque por algo Dios también dejó una iglesia, por algo Dios dejó un pueblo, porque Sí. dice la palabra que es mejor que anden dos. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Entonces el profeta va y le dice a Dios, le dice, yo soy el único que queda. O sea, él ya estaba viviendo un proceso de soledad. Y Dios le dice, no eres el único. Dice, hay muchos que no han doblado sus rodillas. Así es. Fíjate. Es que eso es muy importante, muy importante lo que está haciendo mi esposa, porque en el fondo el profeta Elías, ¿saben lo que en ese momento deja de notar? Lo que ocurre en ese momento, miren, pongan atención porque esto es una perla. Esperen que los que están en la casa pongan atención. Pongan mucha atención, Llamen por favor, al oído, a todo ahí, pongan atención. Porque fíjense, lo que de alguna forma manifiesta en ese momento el profeta Elías es el argumento que Satanás utiliza con las personas que están en depresión. Satanás distorsiona las cosas, Distorsiona y te convence de cosas, al punto de que las das por hecho. Imagínate, el profeta Elías, ¿cierto? Alguien que conocía la voz de Dios perfectamente, sin embargo, se dejó contaminar por una voz que no venía de Dios. Y viene y le dice a Dios, le dice, ¿cómo yo voy a tener esperanza? Voy a parafrasear, ¿cómo voy a tener esperanza si yo soy el único que va quedando? Mire, la mentira que Satanás le había echado, po. Era el único el perla del po. Y Dios viene y le dice, ¿de dónde se qué te dijo a ti que eres el único? No, tengo un montón más. Así que, ¿cómo se llama? Ya sacúdete de esas mentiras. Esas son mentiras. En el fondo, una de las cosas que más alimenta la depresión son las mentiras del diablo. Así es. Las mentiras que son constantemente como dardos que están llegando, ¿cierto?, al alma, a la mente, al corazón de aquella persona que está en depresión. Y es importante también diferenciar, como yo les dije en un comienzo, diferenciar lo que es un estado de tristeza que es en el alma y un estado de depresión que ya pasó al espíritu. ¿Ya? Sí. La depresión es un estado espiritual. ¿Y por qué se los digo? ¿Por qué es tan importante que se los diga? Porque es igual que las adicciones. Muchas veces las personas, si ustedes se han fijado, quieren ayudar a un adicto y piensan que basta con solamente decirle, oye, reacciona, lo que tú estás haciendo está mal hecho. ¿Cómo se te ocurre sacarle las cosas a tu mamá y venderlas, por ejemplo? ¿Cómo se te ocurre? Reacciona, eso no se hace. ¿Usted cree que eso no lo ha pensado esa persona? Sí, obvio que lo ha pensado. Y se lo ha dicho 1 millón de personas, y sin embargo no puede. ¿Por qué razón? Porque es una atadura espiritual. Esta cosa no tiene que ver con la razón, no tiene que ver con que en realidad nadie le ha dicho. No, las ataduras espirituales, como las adicciones, y en este caso como la depresión, también pasa que la gente, ¿por qué se empiezan a aislar? Porque todos les dicen lo mismo. Oye, no estés triste, no estés triste si todo no, va a salir bien. Todo va a salir bien, échale para adelante, no seas así, po. ¿Me entiendes? Entonces, claro, ellos quisieran, pero el tema no pasa solamente por un estado de ánimo, y eso hay que entenderlo. La depresión es un estado espiritual. Sí. Ahora, si es un estado espiritual, con mucha mayor razón sabemos que Jesucristo tiene total autoridad en eso. Amén. Y termino este punto con lo siguiente. Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Se acuerdan ustedes? Le dijo a los discípulos, decían, no te vayas, por favor, no te vayas. ¿Y qué le dijo Jesucristo? No, si les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? A ver, ¿por qué le dijo que le convenía? Porque ellos harán cosas mayores de las que él había hecho. Pero antes de El que eso, viene, El que viene será más grande que el que... mire, Así es. mire qué tremendo. Le dice, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, entonces no viene él. Consolador. Consolador. ¿Para qué Jesucristo quiere que tengamos con nosotros al Consolador si no tenemos permiso para estar? ¿Me sigue la idea? Sí. Me siguen. Dios sabía perfectamente que una de las mayores ataques del enemigo iba a ser tratar de llevarnos a la depresión. Pero tenemos el Espíritu Santo que nos puede sacar de la depresión. Ahora, debemos entender que no es solo un estado emocional.
es un estado espiritual. La depresión es un estado espiritual. Por esa razón no puede ser sanada todavía a través de la medicina. No puede ser sanada, solamente puede ser paliada. Al igual que un endemoniado no lo pueden tampoco sanar con medicina. ¿Me entiendes? No. Solamente Cristo lo puede sanar. Amén. 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 Y eso también es que muchas veces, por ejemplo, nosotros lo vemos, que muchas veces dentro de lo que es la iglesia, llegan hermanos o los pastores mismos y comienzan a orar, ¿cierto?, para poder echar ese demonio que está adentro. Pero cuando la persona en sí no tiene como una revelación de qué es lo que está sucediendo en su cuerpo, de cuál es la lucha que está realizando, a veces son inútiles, ¿cierto? Uno dice, no, pero ¿y si qué sacan con orar? Si a mí no me va a pasar nada. Su corazón, claro, puede cerrarse ¿Cierto? a que Dios haga la obra. ¿Por qué? Porque el corazón de él está enlutado ya. Y muchas veces, nosotros siempre acá hemos tratado de hablar con hechos, con cosas que a nosotros nos han ido pasando. Y no solamente con aquellas que nos han contado, porque creo que nosotros somos testimonio fiel de los procesos que vamos viviendo, tanto ustedes como cuando comenzaron como hermanos, hoy en día que son pastores, ¿cierto?, que dirigen una iglesia muy grande. Entonces, ¿quién más que nosotros para poder dar a conocer las guerras que uno va teniendo? Y generalmente, muchas veces la familia es la peor enemiga de uno. Porque cuando uno es cristiana y la familia no es cristiana, ellos mismos a nosotros nos hacen pebre. O cuando muchas veces los papás, por querer ayudar a sus hijos, y ven que el hijo se va cayendo, y ya lo tratan de levantar, como decía usted, estaba dando el ejemplo, y ya se aburren. Entonces el niño, ¿qué dice? O la persona, o el esposo, o la mujer, dice, ya no tengo valor para nadie. Y entonces es cuando viene el señor y dice, ya, listo, acá lo tengo y acá lo agarro y acá me lo llevo. ¿Cierto? Así es. Porque yo lo cuento porque en lo personal, en mi vida, y creo que en toda persona que en su momento ha sido violada, todos te juzgan, ¿cierto? No, que esta era la más grande, no, si nosotros la vimos, no, si andaba con Pedro, Pablo, Juan y Diego, ¿cierto? Pero nunca le pregunta, o no, si ella le pasó, porque andaba seduciendo. No, si nosotros la vimos cómo se vestía. Pero cuando a uno le pasa algo así, todos te juzgan, ¿cierto? Pero nadie te pregunta qué te pasó. Es mi testimonio, porque a mí todos me juzgaron. Yo perdí mi familia en su momento, me echaron, pero nadie fue y me dijo, oye, ¿qué te pasó? ¿Me puedes contar qué te pasó? ¿O por qué quedaste embarazada? ¿Me puedes contar por qué quedaste embarazada? ¿O tienes algo que contar? ¿O cómo sucedió? ¿Cierto? Pero no, cuando uno cae en drogadicción, nadie te pregunta por qué caíste, sino que si vio la oportunidad y ahí está, y ahora tengo que tener todo bajo llave porque si no me deja nada. Pero en su momento, por eso digo, nosotros como personas, como seres vivientes, a veces somos muy indolentes. Así es. Y a veces, si podemos hacer pebre a una persona, la hacemos. Pero después cuando la persona llega a un final triste, ¿qué hacemos? Oh, si era buen niño. No, si era buena persona. Y mira cómo fue a quedar. Y seguimos haciéndolo pebre. Claro. Pero ¿qué le habrá? Y ahí recién, pero ¿qué le habrá pasado a ese niño para que tomara esa decisión tan brusca? Que habrá sido, a lo mejor la familia lo trataba mal. Pero me entiende que recién cuando ya sucede, comienzan a pensar. Es como se dice, cuando uno da vuelta un vaso, ¿cierto? Si yo traigo un vaso de agua y se me da vuelta acá en la alfombra, ¿lo voy a poder recoger como estaba el vaso? O sea, ¿voy a poder recoger el agua como estaba? No, ¿cierto? Entonces muchos pensamos que, claro, cuando dañamos a una persona, cuando dañamos a un ministerio, cuando dañamos a pastores, cuando dañamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a una persona X, cuando la dañamos y hablamos de ellos mal, pensamos que estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque no sé quién nos metió en la cabeza que todos somos jueces.
Claro. que tenemos un doctorado, como se dice, ¿cierto? Cuando Jesucristo fue específico en eso, fue explícito, dijo que así como nosotros juzgaremos, seremos juzgados. Y saben ustedes que es tan fuerte eso, ese tema del juicio que está diciendo la hija acá, que incluso hay algunos que esgrimen para que, porque saben que el versículo está demasiado claro cuando Claro. Jesucristo habla en contra de que nosotros juzguemos. Entonces vienen y utilizan un versículo de Pablo, donde Pablo dice que nosotros estamos para juzgar todas las cosas, qué sé yo. Entonces, imagínense ustedes, no quieren renunciar a ese espíritu de juicio al punto de preferir tomar un versículo de Pablo y no de Cristo. O sea, Cristo está diciéndolo, Él lo está diciendo, no juzguéis. No, es que Pablo dice que sí que le voy a hacer más caso a Pablo. O sea, a ese punto podemos llegar por la necesidad de jugar, que eso es otra droga que también es espiritual, que tiene que ver con la necesidad de sentirme superior a los demás. Pero eso lo vamos a ver en otro programa. En otro programa, Vamos a ir sí. a una pausa musical con Jesús Adrián Romero. Ya. Y seguimos con esto a la vuelta, ¿ya? Este hermoso tema de Jesús Adrián Romero. Abre los cielos. ¿Quieren tomar agüita para traer? Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu vida. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu vida. Abre los cielos, Señor, haz llover. Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado, en nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu vida. Abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio, a su remanente regresar. Un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos. Aló, Ay, sí. un, dos. Somos tu pueblo, somos tu vida. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu vida. Abre los cielos, Señor, haz llover. Haz llover, haz llover sobre tus renuevos. Haz llover, haz llover, haz llover, haz llover, manda la lluvia. Dice la palabra del Señor que Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, un día descenderá del cielo. Vamos a declararlo en esta Así noche. es, Él con vendrá voz de mando. Con voz de mando y con trompeta de Dios. A la batera le gusta cantar. Pastora, póngase. Cante nomás, pastora. Del Señor.
Los Muertos en Cristo, Las tumbas volverán y los que quedan. en las nubes nos levantan. Sorry. El Señor. Y en la nube Se acopla. Sí, sí, ahora sí. y como Ya. Vamos. Sí. Ahora, ¿va a cantar? No, Ya, pastora, cante. No me acuerdo de la letra. Diga 1, 2, 3, 4, 5. ya. Pues tenemos a varios conectados. Así Podemos es. varios, Sí. ¿no? Sí. ¿Quiénes tenemos, pastora, querida? Tenemos a la hijita Ruth Bellis, que está allá desde Santiago, me imagino que con su esposo, ahí con Matías. Ellos son venezolanos, un hijo de la casa, así que les bendecimos desde acá de Iquique, tierra de campeones. Así es, tenemos también, por supuesto, a Nano Ramiro. Víctor. Perdón, dale. No, también podemos... Evangelista Hernán Vilches. Ya, Ahí hay una correcto. persona que se llama Ramón Navarro. Ramón Ah, Navarro, le damos un abrazo grande porque todos escuchan, gracias a Dios. Y Bienvenido. bienvenido a este programa. Carol Astudillo también está ahí conectada. Sí, Sí, la hermana Caro. la hija Carol. Amén, la bendecimos. Está también ahí Y conectada. Adolfo Barca. Ya. No sé si nos estará escuchando ahí Marcia. Hijo, estoy como muy fuerte. Sí, está muy Ahora, fuerte. sí, dale, Sí, ahora. ahí sí. No sé si estará escuchando por ahí Marcia. La Marcia, no. Así que ahí a la Marcia Paredes, un abrazo y un besito grande, que ella es nuestra fiel auditora. Ah, Todos los sábados se conecta con nosotros más. Hoy día no estaba pauta. Hoy día está regaloneando. Así que ahí seguimos con nuestro tema. Sí, sí. Vamos con la depresión. No sé si tienen algo que seguir. Bueno, seguir. ahí el otro día, yo tengo un familiar cercano que él sufre de una depresión endógena, más cerquita. en una depresión endógena, que es una depresión a la sangre. Ahí, como decíamos, ahí está la depresión, que es la depresión que viene a causa de procesos, de trastornos, de situaciones que tú vives y que te dejan encarcelado. Por eso David decía, yo quiero ser libre del Seol, lo que él estaba diciendo, porque él no estaba en el Seol, en lo natural, pero en lo espiritual habían cárceles. Por eso Cristo viene, que él viene a libertar. Así es. A libertar de cárceles. Y no solo habla de cárceles naturales, él está hablando de cárceles espirituales. Entonces, pero también está la depresión, que es una depresión a la sangre, que es cuando el cuerpo deja de generar la hormona que estabiliza. Y bueno, ahí se usa mucho medicamento. Vemos, por ejemplo, un caso súper conocido que tenía ese tipo de depresión, que es Tamara Costa, que es la actriz, el futbolista, también que se suicidó. Entonces, de hecho, Tamara Costa, y a mí me ayudó mucho poder entender la depresión desde el punto de vista de ella. Tamara Costa decía que ella podía haber afirmado, de hecho, había firmado recién un contrato de una teleserie, que se supone que ella debería de estar contenta. Sí. Sin embargo, dice que al otro día ella no se podía levantar. Con esposo, con hijos, y ella no podía ponerse de pie. Porque es algo que debilita lo físico, lo emocional, te debilita. Es una cárcel, es una cárcel. ¿Saben qué? Es interesante porque este tipo de depresiones que ya son muy, muy fuertes, saben ustedes que no se manifiestan. ¿Se escucha, no? Sí. Se escucha bajo. No, si se escucha ¿Se bien. escucha bien? Sí. Sí. Estas depresiones no se manifiestan en el momento en los momentos difíciles. Miren qué interesante. Generalmente no se manifiestan en todo su esplendor cuando la persona está pasándola mal, sino todo lo contrario. Cuando la persona está en su mejor momento, en términos profesionales, en términos familiares, lo que sea, Claro. ahí se le manifiesta. ¿Y saben por qué? Creo yo que es así, porque resulta de que la persona de alguna forma piensa, quizás, que tiene el consuelo que esta mala situación va a pasar. Por lo tanto, va a pasar, tengo una esperanza que esto va a pasar, ya voy a estar mejor. Pero cuando se dan cuenta, cuando llegan a tener una vida ideal, ¿me entiendes? Exitosa, una vida a veces próspera inclusive, y sin embargo, y siguen sintiéndose con esa tremenda depresión, entonces ahí es donde es el momento más duro, porque se dan cuenta que aun cuando lo tengan todo, no pueden salir de ese nivel de amargura que están sintiendo. Entonces, eso es importante también poder establecerlo, porque, Claro. como dice mi esposa, son dos tipos de depresión. Está la depresión que viene por circunstancias y está la depresión endógena, que es una depresión más bien A la más sangre, orgánica. y generalmente se pasa de generación en generación, porque nosotros venimos con una consecuencia, con una maldición generacional de mi abuelita, que ya tenía una depresión endógena. Entonces ella fue una mujer muy católica, y católica de mucho de demanda y todo eso, y ella, una doctora, a causa de los muchos medicamentos que tomaba para poder resistir la depresión, y viene con toda una historia. Por eso es tan importante lo que decía la hija. Esto tiene una historia, esto tiene Claro. una raíz. Exacto. La depresión es el fruto de una raíz. Entonces, cuando uno ministra, cuando uno ora, uno va a la raíz. David tenía una raíz, obviamente, era un hijo, según los historiadores, un hijo fuera del matrimonio, ¿cierto? Lo vemos cuando le preguntan al papá por sus hijos, no nombra a David.
No lo nombra, No. o sea, no estaba como, ¿y a qué padre se le va a olvidar un hijo? Claro. ¿Me entiendes? Entonces, habían cárceles espirituales en las que David, el diablo lo había metido. Por lo tanto, ese era su clamor en un nivel, porque él hace ese clamor ya siendo rey. Entonces, habla de que cuando uno ministra, uno tiene que ir a la raíz de lo que abrió la puerta a este espíritu de depresión o maldiciones generacionales, que fue en el caso en la que nosotros lo tuvimos dentro de nuestra familia. Y muchas veces cuando esto se quiere ocultar y no hay caso de que quiera salir a la luz, muchas veces la persona se le olvida ese momento que lo dejó marcado. Entonces, a veces cuenta la historia completa de todo lo que ha sido su vida, pero como que se saltan eso. Claro. Como que no está dentro de su memoria haberlo pasado. Entonces, ahí también este caballero personaje, ¿cierto? Que siempre nos está disfrazando la vida de otros colores, para que no podamos ver, como dice mi hermana Carol, el blanco perfecto, ¿cierto? Hace que nosotros sigamos en depresión, en ese concepto oculto, ¿cierto? Y no sepamos cómo cortarla. Porque muchas veces dicen, no, pero que ya, como decía mi pastora, ya lo hicimos, oramos por él, pero no hay caso, no puede salir adelante, sigue como invisible, ¿Verdad? ¿cierto? Sí. Como muchas veces, una vez una hermana nos contaba que ella iba a la iglesia y pasaba adelante para que oraran, pero me decía, hermana, ¿sabe qué? Era como que si yo era invisible, como que pasaba y se saltaba al otro, y a mí nadie me veía. Ahora, eso son cautividades, hija. A mí me pasó, son cautividades de olvido. Es bien fuerte y muy profundo el tema que estamos hablando. Sí. Pero, por ejemplo, yo lo viví mucho. Y yo estaba en una cautividad de olvido. O sea, y Dios me tuvo que hacer libre. Ahora, muchas cosas son instantáneas en Cristo, pero otras son un proceso. Hay un proceso de sanidad. Cuando uno tiene una herida, hay heridas que tienen que venir un proceso de Claro, sanidad. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros en Cristo estamos constantemente siendo sanados, constantemente siendo procesados, constantemente Dios nos está sanando. O sea, cuando creemos que solamente el ir un día a la iglesia, un día que oren por mí, ya todo está, no, eso es el comienzo de la obra en Cristo a través de nuestra vida. Entonces, a lo mejor podemos orar por alguien que está con una depresión endógena, pero Dios comienza a hacer un proceso. Claro. No es que al tiro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente se va de la iglesia y dice, es que no me pasó nada. No, es que está comenzando No sentí nada. una obra en ti. Claro. Está comenzando una obra en ti. Ahí es lo importante también de la iglesia, del acompañamiento, de no soltar, de no aburrirse. De no aburrirse de esa persona que como que vive el proceso. No, ese amor. Bueno, Cristo no se aburre con nosotros. Es que eso es lo que Diga, no, diga. es que eso es lo que pasa. Por ejemplo, nosotros, yo en lo personal, yo digo, yo me demoré, porque yo ya cuando ¿Quién se enamoró? No, me demoré. Yo se enamorado de ti. Me demoré exactamente 24 años en conocer a un Jesús que sanaba. Mire. 24 años, que fue cuando nosotros conocimos y vimos que había un Jesús que era diferente al que nosotros conocíamos, que era otro. Entonces, imagínense cuánta gente que hoy en día, no sé, tiene 15 años, 16 o hasta 5 años, y todavía está atado, o está comenzando a ser atado, en algo que él a lo mejor piensa que está bien, que no le va a traer ninguna consecuencia. Me están haciendo una pregunta. ¿Cómo se puede morir al yo con depresión? Wow. Uy, muy buena pregunta. Muy buena ¿Sabe? pregunta. ¿Se escucha, cierto? Sí, Sí, un sí, poquito. sí. Pero acerque el mejor el otro. Acérquese más. Acérquese más a usted. No, Ahí se escucha, ¿no? porque ese- que no sé qué pasó hoy día, de verdad. Como el enemigo se está asustando. No, pero yo escucho al pastor cuando habla ahí. Ahora sí. A ver, ahí sí, Ahí sí. ahí Ahí se sí. escucha mejor. Miren, creo que es súper bueno poder identificar, ¿cierto? Bueno, primero definir qué es lo que es la depresión. Ya vimos ya que no es solamente un estado emocional, que parte por ahí, pero después se transforma en algo espiritual. Ya sabemos eso, es una cárcel espiritual. Ahora, por otro lado, también estamos identificando, ¿cierto?, elementos de la depresión, estamos identificando qué es lo que piensa el Señor respecto de eso, estamos hablando de todos estos temas. Yo creo que debemos llegar finalmente a lo que yo creo que algunos de los que nos están escuchando seguramente ellos quieren, y es cómo salir de la depresión, ¿cierto? ¿Cómo salir? Porque definitivamente... ¿Se puede salir? Sí, se puede. Absolutamente, claro que se puede. Ahora, me gustaría que habláramos acerca de cuáles son los enemigos de que ustedes salgan de la depresión. Por ejemplo, como esto no es un estado emocional, sino que es un estado espiritual, hay elementos que son, por el contrario, son dañinos, exacerban estos estados emocionales. Por ejemplo, la conmiseración o autocompasión. Claro. ¿Ya? Uno no debe alimentar la conmiseración y la autocompasión, ¿ya? Porque eso no soluciona nada. Por el contrario, es más, Jesucristo, cuando quisieron llevarlo a él, a la conmiseración, a la autocompasión, Pedro le dijo, maestro,
¿Cómo que no te pase eso? Pobrecito de ti. Cuidado de ti. Pobrecito de ti, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo reaccionó Pedro frente a eso? Perdón, Jesús frente a eso. ¿Qué le dijo a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Es decir, Jesucristo la tiene súper clara que quién es el que quiere provocar en él conmiseración o autocompasión. La autocompasión es algo que Dios aborrece, Jesús aborrece. Por lo tanto, si lo aborrece Él, nosotros también debemos aborrecerlo eso. Así. No debemos permitirnos pensamientos autocompasivos, en primer lugar. Segundo lugar, debemos entender nosotros que como esto es espiritual, lo espiritual tiene ciertas características cuando tiene que ver con el reino de Dios y cuando tiene que ver con el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas va a querer aislarte. El reino de las tinieblas va a querer llevarte a la oscuridad de lo oculto. ¿Me entiendes? El reino de las tinieblas va a querer que tú te estés compadeciendo o autocompadeciendo todo el tiempo, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que el reino de Dios hace, lo que Dios hace es sacar las cosas a la luz. Como decía la hija Kaira hace un ratito, decía, resulta de que nadie va a la raíz del tema. Claro. Porque muchas veces, muchas de estas cosas vienen por una raíz de algo que estuvo oculto. De hecho, el mismo David dice se envejecieron mis huesos mientras callé. Se envejecieron mis huesos, imagínense. Eso quiere decir que la enfermedad, la depresión, también va a atacar los huesos. Claro. Claro, pero si hoy día la fibromialgia es una enfermedad que es nueva y que hoy día mucha gente la está padeciendo. Y una de las razones de la fibromialgia, razones médicas, es que dicen que por causa de haber soportado un tiempo prolongado de un estado de mucha angustia, de un estado, digamos, de mucha como de laceración emocional, entonces las personas terminan con el organismo atacándoles o funcionando de una forma que no es la correcta, que creo que el oxígeno, que creo que las arterias que llegan hasta todos los puntos del cuerpo comienzan a cerrarse, y al no llegarle oxígeno a todo el organismo comienzan a manifestarse estos dolores en el cuerpo, pero que vienen de una raíz emocional, ¿me entienden? Entonces, volviendo al punto, les decía que es importante sacar a la luz las cosas. Nosotros como pastores nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que en los temas de adicción, ¿saben ustedes cuál es un patrón recurrente en los temas de adicción? ¿La depresión? Yo creo que es la alternativa. Yo creo que las adicciones son la alternativa a la depresión. A la depresión. Para sentirse desahogado. Entonces, pero saben que hay una cosa de fondo. Muchas personas que están en depresión sufrieron abusos sexuales. Muchas personas. Ese abuso sexual que sufrieron, en algún momento no lo pudieron resolver porque no tuvieron la confianza, no hubo nadie a quien abrirle su corazón, claro, ¿cierto? Y contarle y decirle, necesito ser libre de esto. Entonces, llega, y eso revienta en algún momento, o en depresión o en adicciones. Y como dice el hijo Víctor, efectivamente, a veces yo digo, la persona dice que yo no quiero estar depresivo, entonces vienen y comienzan a buscar cosas para poder soslayar, ¿cierto?, los estados depresivos, y comienzan a consumir droga u otras cosas. O alcohol y otras cosas. Entonces, yo fumaba mucho. Ahí tenemos un caso. Yo me podía fumar 2 cajetillas de cigarro fácilmente. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces había una raíz ahí, había una raíz. Ahora, por eso es importante lo que decía la hija Kaira. Esto, para que Dios lo tome, las cosas hay que sacarlas desde la oscuridad. Hay que sacarlas desde la oscuridad. Por algo David dice, mientras callé, me pasaba esto. Entonces es importante. Yo a los hijos les digo lo siguiente, cuando conversamos, les digo, hijo, mira, no creas que uno como pastor me voy a escandalizar. Porque si Dios me llamó como pastor, Dios me equipó con un corazón que no se escandaliza. Así que no hay nada de lo que tú me puedas decir que me haga a mí verte a ti después con desprecio o menosprecio, porque tú eres un alma y Dios no me tiene para mirarte así, me tiene para rescatarte de la condición en la que estás y de ayudarte. Así es. Para que Cristo te haga completamente libre. Entonces, no tengas miedo, ábreme tu corazón. Tú necesitas sacar las cosas a la luz, porque cuando las sacas a la luz, las pasas al Señor, las sacas desde las cloacas, ¿cierto? Y se las entregas a la luz. Y cuando ya están en la luz del Señor, Dios toma control de eso. Ahí el Señor dice, déjame a mí ahora, porque ahora estoy yo el control de esto. ¿Me entiendes? Pero ¿qué quiere el enemigo? ¿No? Que las cosas estén escondidas, estén ocultas, porque cuando están ocultas, él tiene el control de eso, él tiene autoridad sobre eso. Entonces es muy importante que la persona que está en depresión o está en adicciones, que también hemos hablado de las adicciones, que está muy conectado, que busque un hombre, una mujer del Señor, ¿cierto? Y que le diga necesito ayuda, y que esté dispuesto a abrir su corazón y que cuente todas aquellas cosas que seguramente están ahí ocultas y que por vergüenza, porque el enemigo le convence de que cómo se te ocurre contar estas cosas que van a pensar de Tito. Obviamente no se lo puede decir a cualquiera, tiene que ser alguien, ¿cierto?, que tenga el llamado pastoral, que tenga el corazón correcto, porque seguramente si no lo hace con la persona correcta, eso podría ser incluso... Me están haciendo otra pregunta. ¿Existe la confesión de fe entre los hermanos? La confesión de pecados. La confesión de... Claro, eso. La confesión... Podés conversar con una persona
Se refiere a la confesión de que hacen los curas. Sí, la confesión de pecado. Bueno, la Biblia dice confesar los pecados los unos a los otros. Sí, pero que la persona en sí puede guardar ese secreto. Ahora yo creo que eso va a depender de a quién se lo está diciendo. O sea, definitivamente la Biblia dice confesar los pecados unos a los otros, pero mi recomendación personal es que escojas muy bien a quién se los va a decir. Amén. O sea, tiene que ser una persona que realmente tenga la madurez, tenga el temor del Señor, y que haya sido puesto por el Señor para poder darte realmente un buen consejo, ¿me entiendes? Y ayudarte, ¿cierto? Pero es importante, por algo Dios dice confesar, porque ese confesar Te hace libre. Te hace libre, claro. De hecho, uno de los tratamientos que tiene la fibromialgia, ya porque yo tenía alguien cercano también que estaba esperando el tratamiento de fibromialgia, que venía del hospital y que estuvo esperando como 2 años que se espera para un tratamiento, y ella me dijo, yo le dije, ¿y cómo te fue? Me dijo, no, mira, llegamos, nos sentamos alrededor de la doctora y el tratamiento era decir nuestras tristezas. Eso era el tratamiento. Imagínense. O sea, un caballero comenzó a contar lo que él había vivido, otro lo que había vivido, otro... O sea, volvemos, y ahí es donde tenemos que creer es que esta palabra de Dios está por sobre todo otro sonido. O sea, muchas cosas que hoy día se hacen son cosas que ya están escritas en la Biblia. Cuando habla de confesar vuestros pecados, es sacar algo a la luz. Y cuando algo está a la luz, ya está Dios ahí tomando el control. Muchas veces necesitamos confesar para sentirnos libres. A veces estamos esclavos de un pecado, de una situación que vivimos hace años, y ahí estamos. ¿Y sabe usted que esclavos. la confesión lo puede llevar a uno a ganar el paraíso? Sí. Porque yo veo a Jesús en la cruz, veo a un ladrón que Que según le tocaba nosotros ni llegó ahí, a última hora. y veo al otro envuelto en depresión y le dice, déjalo tranquilo. Yo sí puedo, yo puedo entender que yo puedo estar aquí, le dijo, porque yo robé, hice esto, nosotros fuimos malos. Y él, dentro de su depresión, confesó sus pecados. Y por eso cuando le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Y Jesús le regaló. Hoy estarás conmigo. De hecho, el reino de los dioses, el Señor se inauguró con él. ¿Verdad? Él lo inauguró. Ahora, la pregunta es así. Comodín. ¿Cuál se llama? Judas, ¿estará en el cielo? Yo tengo mi propia conclusión. Cuéntela, porque me están preguntando. Ya. Yo creo, bueno, dice la palabra antes de Cristo, antes que Cristo descendiera, Ay, sí. antes que Cristo muriera y descendiera, como dice la palabra que descendió al infierno, estuvo 3 días. Dice que proclamando victoria. Proclamar es gritar, Así proclamar es anunciar a viva voz. Él estuvo en el infierno proclamando victoria porque los que habían partido antes partían por sus obras, pero no tenían a Cristo ni estaba el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando él desciende, ya Judas había suicidado. Sí, pues Ya Judas estaba ahí. Es mi conclusión, esto no está ahí escrito en la Biblia ni nada, es mi conclusión. Creo que él tuvo la oportunidad de arrepentimiento. Y estar en el infierno y no arrepentirte, tenés que ser muy leso. Pero Jesús, ¿cómo entraría al infierno? ¿Lleno de pecado o entraría como un No, porque él fue a proclamar victoria. Por lo tanto, fue una luz en medio de las tinieblas. Él fue a proclamar victoria y a proclamar la derrota. O sea, la derrota de Satanás. Se puede decir que rescató no solamente a Judas, sino que a muchos de Pues, Exactamente, sí. de hecho, yo creo que ese era el fin. Porque los que habían partido antes de él, habían partido por obra, no tenían el Espíritu. O sea, al final hoy día, quien nos hace permanecer, prevalecer, es el Espíritu Santo en medio de nosotros. Porque Él es el que nos convence de pecado, así dice la palabra, nos convence de pecado, es el que nos lleva a Cristo, el que está ahí al lado nuestro. Qué potente eso, porque también daba otro programa más eso. Para cerrar la idea. Qué potente eso, porque hoy día hay una corriente fuerte entre los cristianos de un poco volver a judaizarse. ¿Ya? Sí. Hay una fuerte corriente de eso, de volver a judaizarse. Y resulta de que, porque dicen de que no, de que la ley sí tiene toda la importancia del mundo, Claro. y todo eso. Pero cuando tú te das cuenta que Jesucristo finalmente bajó a darle la oportunidad, está como muy fuerte. Hijo, Sí, cuando Jesucristo bajó a darle la oportunidad a aquellos que habían sido condenados por la ley, imagínense, Sí. es decir, Cristo en el fondo vino a decirle, ustedes ya fueron condenados por la ley, sin embargo, vengo yo a darles la oportunidad de que se arrepientan. Es decir, Jesucristo realmente, Él reemplazó la ley. Amén. Amada esposa. no, es que el tema es como muy absorbente y también tiene muchos caminos, ¿cierto? Tiene muchos caminos para descubrir y por Sí, descubrir. Sí, ¿verdad? Porque igual, por ejemplo, en Génesis, ¿cierto? Cuando nos habla de que la mujer cayó en tentación para poder, hizo caso a la serpiente y para poder comer de la fruta, que era igual a esta de poder ser más que Dios.
Claro. de poder saber, de poder ver cosas que solamente Dios veía. Entonces dice que nos dice que a través de eso se logró entrar maldiciones, Claro. porque Dios dijo, así como maldijo a la serpiente, también entraron maldiciones a nosotros, Sí. al ser humano, porque de ahí conocimos el miedo. Claro. A través de eso conocimos el miedo, ¿Verdad? conocimos no solamente la desnudez de nuestro cuerpo, sino que también la desnudez de nuestra mente y de nuestro corazón, porque se empezó a ensuciar. Ya no teníamos, ya Adán y Eva no tenían esa conexión con Dios, Claro. sino que ya ellos podían ver no solamente las cosas buenas que tenía preparada Dios para ellos, sino que comenzaron a ver los pros, Claro. ¿cierto? Claro, ellos bueno, fueron contaminados, su corazón fue distorsionado. Y aun cuando vivían en un paraíso, imagínense ustedes cómo lo que puede lograr Satanás cuando logra contaminar tu corazón. Ellos vivían en un paraíso, en la misma presencia y plenitud y eternidad con Dios. Y desde esa condición su corazón se les contamina y comienzan a quejarse y cambia su actitud. Imagínense que Adán se botó a choro con Dios, le echó la culpa a él, la mujer que tú me diste. Es impresionante cómo puede cambiar el corazón de un ser humano por la sola influencia. Por Sí. eso es tan importante entender de que el ser humano está expuesto constantemente a dos voces. La voz de Dios y la voz del enemigo. Así es. Así es. Y uno es el que escoge a qué voz va a escuchar. Entonces, aquellos que están viviendo maldiciones y un montón de cosas, tienen que ver porque en algún momento de su vida escucharon la voz equivocada. De hecho, yo de eso voy a predicar mañana. Le dieron cabida al sonido equivocado. Me dijeron que había el sonido equivocado. Entre paréntesis, mañana, ¿dónde va a ser el culto para que los En que están Panamá con escuchando? Suecia, por Suecia, entre Panamá y Finlandia. ¿Ese sector cómo se llama? Ese se llama La Pampa. La Pampa. La Pampa. Alto auspicio. Alto En alto piso, porque la palabra de mañana va a estar muy reveladora también y queremos invitar a todo aquel que quiera ir a escucharla. Entonces, estamos expuestos, hija, constantemente a esta lucha de voces, de sonidos, Sí. de sonidos. Por eso y les hablamos mucho a los hijos, no es tan sencillo esto de que no, que yo soy a mi manera, porque esta mi manera finalmente es a la manera del diablo. ¿Para qué andamos con cosas? Porque no hay tres maneras, hay no. solo dos maneras, a la manera de Dios y a la manera del diablo. Pero el diablo te convence, no, que pueden haber muchas maneras. No, que hay muchas maneras. Lo que se supone que Dios dice que son dos cosas, no. Viene Hay el dos diablo y caminos, dice, es la no, puerta hay ancha o la angosta. muchos exactamente. Pero el diablo viene y dice muchos caminos, muchas formas, tú puedes escoger la que tú quieras y todo eso demás. Eso todo es del diablo. ¿Por qué? Porque para esconder y para disfrazar el hecho de que hay solo dos caminos. Entonces, y esto hay que decirlo con toda autoridad. Es decir, o tú tomas el consejo de Dios o tomas el consejo del diablo. No hay Términos medios. No hay términos medios en esto. Cuando tú entiendes eso, entonces siempre, antes de cada decisión, antes de permitir que tu corazón, ¿cierto?, se llene de algo, entonces tú tienes que preguntarte, ¿esto me lo está diciendo realmente Dios? ¿O esto viene de la voz contraria al Señor? Porque si yo voy a tomar este consejo que no viene de Dios, claramente en algún momento esto va a querer destruirme. Así La es. depresión Así es un desorden de la tristeza o la pérdida del interés de vivir. Para mí la ¿También? depresión, claro, es un estado en el cual yo me quedo anclado. Me quedé allí. Ahora, ¿Entiendes? la depresión, si la persona no quiere salir, ¿es posible sacarla? Bueno, bíblicamente habla la palabra así cuando va un hombre y se acerca porque la palabra es la que nos está guiando. ¿cierto? Claro. Voy a saludar a la pastora Marbelis que nos está escuchando, también de bendiciones, Santiago en el hijita. pastor Arístide, así que le bendecimos. Oye, que hijita. paréntesis, ellos dos, Pastor Arístide y la Comía. doctora Marvelli, me dicen a cada rato de que ellos quieren venir para acá. Pastor, No. acuérdese que nosotros tratamos muy mal a la gente. No, les voy a decir no vayan para allá porque No les damos que comer. Los van a llevar para allá para los ases de pica, van a comer alfajores, no, de lata. Van a ir a la No, y playa. suben de peso, entonces hace mal. Oh, peor todavía. Bueno, hay un hombre en la Biblia donde se acerca y le pide ayuda a Cristo y le habla porque su hijo está dice que está endemoniado y todo eso. Obviamente el hijo en su condición no podía pedir ayuda, No. porque no estaba en una condición de pedir ayuda. Pero su padre pide ayuda. Y Jesús le dice, ¿tú crees? Y el padre dice, obviamente, en su condición dice, yo quiero creer. O sea, él estaba dispuesto. No tenía a lo mejor toda la fe, pero estaba dispuesto. Y esa semillita que él dijo, yo quiero, Dios hizo. Entonces, hay muchas veces que nosotros estamos con alguien que no siquiera tiene la capacidad ni la fuerza para decir, yo quiero salir de esto. Quiere morirse. O sea, si viene una persona y ora sin que la persona le autorice, se puede hacer. Yo, por ejemplo, si yo tengo un nivel de conexión con esa persona, por ejemplo, puede ser mi hermano, mi hijo, Un amigo. un familiar, un amigo, yo tengo un nivel de compromiso, yo puedo ser aquel que intercede. Exacto. Yo puedo ser aquel que me pongo entre, bueno, dice la Biblia que la iglesia es la reconciliadora. Así Que soy es. el que ¿quién es reconcilia? Cuando alguien dice, oye, ven, habla con él, ¿me entiendes? Sí. Yo puedo hasta que llegue. Bueno, y de hecho, ¿cuál es la primera oración que debemos tener? Es que el Espíritu Santo saque toda venda, dice la palabra vendas mágicas, que en el fondo los tiene cegados. Esa es la primera oración, para que llegue el momento donde la persona diga, yo quiero.
Yo quiero. ¿Por qué creen que Dios dice que Él anda buscando intercesores? Porque los intercesores para el Señor son muy importantes. Importantísimo. Son muy importantes porque hay personas que han perdido su voluntad, no Sí. tienen claridad de lo que necesitan. Gente que está en adicción, en depresión y en otras cosas, no tienen idea. Ellos no pueden, no tienen la claridad para escoger por ellos. Claro. Fija, ¿Qué es lo que- imagina el diablo queriendo legalizar, por ejemplo, la eutanasia, que es decirle a alguien que no está en sus 5 cabales en ese momento. Que está en dolor, Que está en dolor, en depresión, en tantas cosas para decidir, ¿me entiendes? Que muera. Sí. Pero Dios, en su sabiduría, Él dice, él puede no estar en condiciones de elegir por Él. Pero si hay un intercesor, si hay uno que lo ame y que lo quiera ver bien, entonces yo me entiendo con Él. Y yo tomo esa intercesión. Jesucristo lo hizo con el padre del endemoniado. Claro. Y hay, Y también se lo hizo al que estaba en el estanque de... Cuando le preguntó, ¿quieres ser salvo? Y le decía, le contó Todo un argumento. todo un argumento, pero Jesús le tiene que le dice, ¿quién te está preguntando? Claro. Lo que pasa es que cuando estás en una condición tan mala, lo que pone y lo que puso también en el Edén son argumentos. Claro. Argumentos. O sea, la gente empieza a decir, oye, vamos, yo quiero orar por ti. No, es que yo no voy a poder. Es que ya está tan enclaustada, tan encerrada en su condición que no puede ver, ¿cierto?, lo que Dios quiere hacer. Por eso cuando dice, ando buscando intercesores, alguien de los hombres que se ponga en la brecha, no quería decir que hombres no había, no, si hombres habían y hartos, porque la tierra ya estaba poblada. Claro. Sino que no había quien se pusiera Ahora, en la esa- brecha. ¿Ese intercesor tiene que ser un hombre entregado en la mano de Dios o puede ser cualquier persona? Mire, le voy a poner un ejemplo. Un intercesor que aparece en la Biblia y que fue tremendamente protagonista de un momento que sirve para mucha enseñanza para nosotros los pastores. El centurión romano. Sí. El centurión romano, ¿me entiendes? No era judío ni nada, o sea, centurión romano, pero era un hombre sí, que tenía un corazón noble. Y este hombre tenía a su siervo que estaba muriendo. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Y él va a hablar con el maestro y le dice, maestro, por favor. Y eso a Cristo lo conmovió, porque dijo, este hombre no tiene tanta revelación ni tanto conocimiento. O sea, revelación sí tenía, porque cuando habla de la autoridad, Sí, tenía tremenda sí. revelación de la autoridad, pero de la palabra, de la escritura, que seguramente no la tenía. Y sin embargo, este hombre tiene el corazón que yo quisiera ver en mi pueblo, porque este es un hombre que viene a interceder por alguien. Y dice que en el momento fue sano su siervo, por causa de este Claro. intercesor. Hoy día hay gente que intercede, por ejemplo, por personas que no conocen a Cristo en países donde está prohibido el evangelio. Es impresionante saber testimonios de hombres, por ejemplo, en África, que son jefes de mafias terribles, que son asesinas, y que hoy día están conociendo a Cristo porque Cristo se les está apareciendo en sus habitaciones. Hay testimonios de hombres que han matado a mucha gente, en África, por ejemplo, y que Cristo se les apareció en su habitación, se les reveló, y esa persona se convirtió en ese momento y se fue a entregar a la justicia. Y la justicia lo vieron llegar, los policías, y todos andan escondiendo, porque es terrible, los mata a todos. Claro. Y llegó ya y dijo, no, si a mí se me apareció Cristo y yo vengo a arrepentirme porque Él me hizo libre y todo. Imagínense, ¿cómo puede pasar eso? Porque hay gente intercediendo hoy día por otros. Así es. Por eso la importancia de la intercesión, y eso también es por otro programa. Sí, sí. Es que eso es lo que pasa, que muchas veces también que pasa, ¿cierto? Que yo creo que en todo grupo grande, ya sea de trabajo, ya sea en la iglesia, en la familia, siempre hay uno que intercede, pero al revés. A ver, ¿cómo es? Sí, porque va, pastor, le tengo que contar algo, pastor, es que el hermanito no está obrando bien, pastor, ¿cierto? Y usted lo tiene ahí puesto, pastor, y si le falla el hermanito, y uno, ¿qué pasa? Que uno le dice, pero lo vio en algo, o aclarémoslo, llame, no, porque me puede meter en problemas. ¿Me entiende? Entonces, hay mucha gente que también como intercesores, que es los que necesitamos para poder salir adelante, también el diablo también coloca intercesores para que vuelvan atrás. Claro, y por esa razón Dios aborrece tanto la murmuración, que ojo, no es las injurias y las calumnias, que eso tiene otro nombre en la Biblia. ¿Cómo se dice? Chismoso. No, tiene otro nombre. Porque está la murmuración y están las Blasfema, no, pero no, tiene no, no, no. Pero en chileno se dice el cagüín, las calumnias, las injurias. ¡Sálvese quien pueda! Ah, puede ser, ¿ves? Rosa la chismosa. Entonces, hay que separar, porque ¿qué pasa? Que generalmente los murmuradores, ellos piensan que lo están haciendo bien, porque ellos dicen, no, pues yo estoy diciendo la verdad. Claro. Ve que con eso y resulta de que hay que establecer inmediatamente. Una cosa es el falso testimonio, que es un pecado, y otra cosa es la murmuración, que es decir cosas que son reales de alguien, pero con la intención de afectar De crear una maldad. su reputación. Por lo tanto, el murmurar no significa decir una mentira, no, significa decir una verdad de alguien, pero con la intención de afectar su honor. Así es. Entonces, cuidadito con andar diciendo verdades
con esa intención. Claro. Porque eso es un pecado que Dios aborrece. Así es. Bueno, entonces podemos concluir, mis hermanos, hijos, que la depresión, así como tiene puertas de entrada, ¿cierto? Y hemos descubierto algunas, ¿cierto? Que puede tener raíces. Bueno, de hecho yo he visto depresiones que tienen raíces en el vientre. Claro. Me acuerdo que una hija pedía oración por su hijo, el cual ya había tratado varias veces de suicidarse. Y cuando estábamos orando, por eso es tan importante la oración, la intercesión en esto, meter a Dios en el asunto, porque Dios nos va a mostrar. Dios nos va a mostrar, Dios es luz, por lo tanto lo primero que Él va a hacer cuando hay alguien que está en una condición de depresión es prender la luz y decir, mira, aquí está el problema, de aquí viene, Claro. de aquí comienza. No es solo que tome una pastilla, porque las personas que están depresivas el tratamiento solamente son pastillas para que anden así casi como no conectados con el mundo. Claro. Entonces me acuerdo que cuando oramos por la mujer, yo vi una ecografía. En la oración vi una ecografía. Le pregunto a ella, bueno, cuando termina la oración, le digo, hija, ¿sabes que yo vi una ecografía? Y me decía, pastora, ¿pero de qué será? Porque ella es bien nuevita en el Señor. Entonces yo le decía, algo pasó en el vientre. Porque si Dios me mostró una ecografía, la ecografía tiene que ver con el vientre. Y ella me dice, se pone a llorar y me dice, pastora, esto no lo sabe nadie, pero yo tomé algo para para abortar a mi hijo. Entonces ahí entró un espíritu de muerte, Claro. desde el vientre. Entonces cuando vamos a la raíz, ahí ya comienza Dios a darnos luz. Hay que pedirle perdón al niño, hay que cortar la muerte desde el día en que él nació, hay que comenzar a hacer ese proceso. Entonces vemos las puertas por donde entra, pero también Cristo tiene las puertas para salir. Él es la puerta, de hecho. Amén. Él es la puerta. Claro. O sea, la depresión se puede sanar, se puede salir de la depresión realmente, de verdad, porque lo hemos visto con Cristo. O sea, Eso lo que está diciendo la pastora es verdad, porque yo tengo una amiga de la infancia que ella también quedó embarazada y no quería tener a su hijo, porque le iba a arruinar la vida. Ella decía que la iba a arruinar, pero al final, al cabo, este niño nació. Pero este niño siempre está queriendo matarse. Claro. Ujú. Y viene desde ahí porque se le abrió la puerta. Ustedes vieron la parte espiritual. Cuando vemos la parte de sanidad espiritual, muchos espíritus están en los hospitales así es. y entran en el momento del parto, en el momento de dar a luz. Están allí, están ¿Sabe allí. usted que habla usted que dijo esto del parto? Yo un día escuché un testimonio de una persona cristiana que trabaja en sala de parto. Ujú. Y en una oportunidad, esta persona trabajó con un satanista. Y él, al recibir al niño, Soltaba la palabra. soltaba y declaraba Maldición. muerte, maldición Claro. sobre los niños. Bueno, y hoy día es tan fuerte, hijo, porque hoy día está declarada. Se está declarando legalmente la muerte. De una forma, ¿cierto? Desde los gobiernos, hoy Claro. día se está declarando la muerte. Entonces, ¿por qué vemos hoy día jóvenes con espíritu de muerte, violentos y todo? Y hemos visto tanta muerte también entre la juventud que se asesinan en los colegios. O sea, ¿de cuándo habíamos visto que un joven asesinara a otro joven? ¿Me entiendes? El bullying que ha llevado hasta jóvenes que se suicidan. ¿Por qué? Porque esto comienza desde allí. Hay una pelea desde el vientre. Hay una declaración desde el vientre. Entonces, ¿por qué hoy día se hace un bautismo? ¿Qué significa un bautismo? Es un nuevo nacimiento. Así O es. sea, independiente de cómo nacimos, porque a lo mejor nuestros padres no eran cristianos, a lo mejor mi mamá me tuvo jovencita, a lo mejor no quería tenerme, claro, no necesariamente porque no me amara, sino por la condición en la que estaba, pero Cristo vino a ser justo. Entonces Él, cuando nos bautizamos, volvemos a nacer, Así. volvemos a nacer. Vamos a ir a una pausa. Cuando tuve depresión, a esa edad de los 17, 18 años, no miento, hice servicio y después del servicio me dio depresión. Y No fue cuando se casó conmigo, ¿cierto? No, ya. Ah, ya. Eso le pasó. No tenía boleto. Y sabes que fui a visitar a un doctor del trabajo de Manala. Y en ese entonces yo tenía 12.000 pesos en el bolsillo. Y me puse a discutir con el doctor porque pasó otra paciente antes que yo tenía, y había llegado antes que ella. Y el doctor me dijo, ya, ¿por qué estás así? Cuéntame, ¿qué pasó con tu niñez? Y yo le conté todo lo que había pasado con mi niñez y cosas así. Y me dijo, ¿tú tienes algún familiar fuera de Santiago? Me dijo, como que en esos años vivía en Santiago. Sí, dije, yo estoy invitado a Antofagasta. ¿Y tú tienes cómo irte mañana? Así me dijo. Sí, dije yo, sí, yo creo que sí. Ahora, si tú te puedes decir hoy o mañana, agarras tus monos, tus pinchas, me dijo, y te vas. Porque el entorno que tú estás viviendo te carcome cada momento que tú pasas por ese lugar, te vuelve la depresión. ¿Sabe usted que yo salí de Santiago y llegué a Antofagasta? Pero fue así el cambio. Fue, de verdad que fue el cambio así de drástico, fue otra vida, otro mundo, otra manera de pensar, porque el doctor me decía, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente vive rodeando el sector, un ejemplo, la persona que fue engañada por su mujer o por su polola, No le recuerda. le recuerda, vive paseándose para verla, si a veces la ven, y él me dijo, no, tú, la persona para salir, una de las partes principales es el Señor.
pero a la vez tú tienes que salir y no volver a eso que te causa daño. Entonces, Interesante. digo, fue un cambio muy interesante. rotundo. ¿Saben que una pregunta que es recurrente en estos tiempos, nos preguntan a nosotros, a los pastores? ¿Se escucha, cierto? ¿Se escucha, Sí, no? sí. Es que póngale. A ver. No, si se escucha bien, yo lo escucho fuerte. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. 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 Sí, Ya. sí. Entonces, una pregunta que nos hacen mucho es, pastores, ¿por qué razón hoy día hay tanta, la juventud está teniendo tantos problemas, por ejemplo, de identidad o de depresión? Son dos cosas, Sí. de adicciones también. ¿Por qué? ¿Por qué razón hoy día la juventud está con este tema tan fuerte? Y la verdad de las cosas es que esto principal y fundamentalmente viene de una raíz. ¿Y saben ustedes cuál es la raíz? La raíz de la mayor parte de los problemas que hoy día presenta los jóvenes vienen de sus padres. Como pastor, pero si yo con mi hijo, yo le doy la vida a mi hijo, yo hago todo lo que esté imposible, lo imposible por darle lo mejor a mi hijo. Porque en realidad el que sabe qué es lo mejor para nuestros hijos, ese es el Señor. El Señor es el que sabe qué es lo mejor para nuestros hijos. Y todo lo que nosotros hagamos, todo lo que el ser humano hace, que se distancie del diseño de Dios, eso va a repercutir en nuestros hijos, porque la bendición de Dios también repercute en nuestros hijos. Lo que nosotros hacemos bien, eso no solo nos hace bien a nosotros, sino que dice el Señor que eso va a bendecir a nuestras generaciones. Así es. Asimismo, nuestros errores también repercuten en nuestras generaciones. Por lo tanto, miren qué interesante. Cuando los hijos tienen problemas con sus madres, ¿ya? Estoy hablando en términos generales, ¿ya? En términos generales, quizás no es el 100%. No para un de los grupo. casos, ¿sí? Pero en términos generales esto es lo más recurrente. Cuando el ser humano tiene problemas con su madre, les hace que sean muy vulnerables emocionalmente. Porque son las madres las que le dan estabilidad emocional a los hijos. Porque las madres son ese amor incondicional que todo ser humano necesita. Así es. Ese amor incondicional del padre lo vistió en las mujeres para que ellas manifiesten ese amor. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces las madres hoy día, muchas de ellas quedan solas, ¿ya? Quedan solas. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienen que ser madre y padre. Y en esa labor, obviamente no tienen las competencias para hacer ambas cosas. Entonces, o son la mamá que le pone reglas a los hijos, ¿cierto? O son las mamás condescendientes. Y finalmente, en el diseño perfecto, la mamá es la que le entrega ese amor incondicional a los hijos. Y cuando ese amor incondicional no está, por causa de que hay un padre que es el que pone también el orden en la casa, ¿me entiendes? Sí. No puede ser solamente amor incondicional. El amor de la madre es ese amor incondicional de poner el equilibrio a un padre que es el que pone el orden y la disciplina. Entonces, faltando la madre, los hijos crecen, o cuando hay una relación que no es saludable con la madre, los hijos crecen con un tema fuerte de vulnerabilidad emocional, ¿ya? Y muchos de ellos desarrollan depresión después en su juventud o en su adultez. Y por otra parte, la falta de un padre o un padre que no cumple el rol para el cual Dios lo puso dentro de una familia, eso termina en problemas serios de identidad de los hijos, tanto de los hombres como de las mujeres. Claro. ¿Ya? La identidad de un niño la marca el rol sacerdotal del padre. ¿Me entiendes? Entonces, hoy día nos preguntamos ¿por qué nuestros jóvenes están con tantos problemas hoy día? Y es porque desgraciadamente el enemigo ha logrado afectar a tal punto en la institución del matrimonio que hoy día muchos de nuestros jóvenes tuvieron que crecer o en hogares disfuncionales o en hogares donde falta uno de los dos. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Y eso ha repercutido en lo que hoy día estamos viendo. O sea, podemos decir que la falta del padre o de la madre también es un elemento que influye. elemento que influye mucho en la depresión. Sí, en el caso de la depresión es la madre. Y en el caso de la identidad Es el padre. es el padre. Es que hoy en día también tenemos que por ejemplo, oye, en la vida real, tanto el papá como la mamá ya están saliendo a trabajar. Y muchas veces los niños son criados por el hermano mayor. Entonces, el hermano mayor, ¿cierto?, pasa a tomar la función de sacerdote de la casa, o del papá o de la mamá, según así lo necesiten sus hermanos. Entonces ya ellos se están tomando o se están haciendo cargo de cosas que nosotros como papá y mamá debemos hacer. Lo que es peor, hija, a veces ni siquiera es el hermano mayor, sino que es el celular. Claro, el celular. Y hoy día hemos visto unos casos tremendos de niños a los que los papás o la mamá piensan de que no, si con el celular quedan tranquilos, pero cuando les quieren quitar el celular, hay niños que se han matado. Sí. Porque genera un nivel de adicción, pero que es peor que la droga. Entonces, eso también para otro tema. Para otro programa. Dice Aristóteles, dice, los papás son con una agenda muy apretada. Están con una agenda muy apretada hoy día, sí. Exacto. Sí, Dice es verdad. el hermano Aristóteles. Sí, es que es lo mismo que
que yo vuelvo a repetir, mucho, como decía nuestro pastor acá, muchos de los suicidios, ¿cierto?, que han ido pasando, son muchas veces por los juegos también, También, pues, por claro. los desafíos, por los retos, que dicen, no, es que necesito que hagas esto para que me demuestres que tú eres valiente, o que no respetas a tu mamá o no respetas a tu papá, o para demostrarle a la persona que te gusta que si tú que tú lo haces. Es que el Entonces, último- ahí es último conse- reto que anda, ¿has visto el último reto que se tiran el agua caliente en la cabeza? No le puedo creer. Sí, hace No, 2 semanas atrás, una semana atrás. Estaban viendo ese, porque empezaron primero con el Agua con hielo. Con agua con hielo. Ahora con agua caliente. Dios mío. Pastora, yo creo que hay un elemento también importante que también influye en esto, que son las relaciones tóxicas. Ah, Mucho. Por favor, pastora. Quiero que Inclúyanos al respecto. hablábamos el otro día y pensábamos sobre eso, de las relaciones tóxicas. Y lo que pasa es que hoy día se influye, tiene tanta influencia, volvemos al mismo principio de lo que estamos escuchando. Entonces, hoy día vemos en una canción, no sé, de los jóvenes de hoy en día, y es una relación tóxica. Claro. ¿No? Que si tú te vas con otro, yo te pego, yo te esto, y te golpeo, ¿me entiendes? O sea, hoy día el amor está totalmente distorsionado. La palabra dice que Dios es amor. Y Dios nos puede enseñar cómo es el amor. Pero hoy día el amor está distorsionado totalmente. O sea, de hecho, muchos femicidios, dice el hombre, no, yo la maté por amor. Claro. Claro. Y, por favor, ¿qué tipo O de sea, amor? mientras más te pegan, más te aman. Claro. Y lo peor es que hay mujeres que cuando las quieren apartar de aquel hombre que las golpea, no quieren ella y lo defienden. Claro. No, es que lo que pasa es que me pega porque yo me porté mal porque él me ama. Claro, O sea, a porque ese- me quiere disciplinar. Claro, a ese punto. Lo que a ese pasa es que punto ahí de está distorsión. cuando no conocemos el amor verdadero. Cuando tú no conoces lo verdadero, te muestran algo falso y tú lo compras. ¿o no? Ahí estaba lo que decía el pastor de la identidad, Claro. que uno no sabe quién es. Claro, entonces lo verdadero, o sea, ¿cómo yo puedo saber conocer el amor verdadero? Primero tengo que darme la oportunidad de conocer a Dios, que es el amor verdadero. Aun cuando hayamos nacido a lo mejor en una familia no cristiana que no conocía a Dios, más allá de dónde vinimos, lo importante es decidir hoy, decir yo quiero conocer el amor verdadero para poder distinguir, porque hoy día el amor que hoy día está en sucedáneo de amor, es un amor dañino, es un amor tóxico, es un amor cuando tú no tuviste necesidad de un padre y de una madre, en el fondo Claro. tú estás buscando en el hombre o la mujer alguien que supla esa necesidad y no va a poder suplirla, porque él es tu esposo, no es tu papá, o él es tu mamá y no es tu mamá, o sea, es tu esposo y no es tu mamá. Entonces es importante el tener una sanidad en eso. Hoy día vimos hace unos días atrás, donde un joven se cierra el metro, que es el metro tren en San Bernardo, se cierra el metro tren y él comienza a golpear a una joven, a la niña que era su pareja. Claro. Y cuando la gente comienza a decirle algo, saca una cuchilla y amenaza a la gente, y la agarró a patadas, le pegaba a patadas. Entonces, ellos tienen un amor totalmente dañino y se van a destruir el uno al otro. Entonces, esas relaciones tóxicas, dañinas, que hoy día se aplauden, vienen como consecuencia también de la impartición de la música que estamos escuchando. Sí. Es que No, muchas Y veces. si yo te amo, te Ojo, golpeo. ojo que esto no es un tema en contra de los estilos musicales. Ojo, No. ojo ahí. Claro. Porque no tiene que ver con los estilos musicales, Claro. tiene que ver con las letras de las El canciones. contexto. Puede ser sí. cualquier estilo, pero la letra. Uno va a defender a la mujer cuando está siendo agredida y Claro. la mujer sabe lo que dice, no, es que yo soy la mujer, si él es mi marido y tiene todo el derecho. Y yo lo escuchaba. Sí. Claro. Es que también hay una parte muy importante que mucha gente se toma de lo que está en Génesis 3, que justo la tengo acá, 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré la gran manera los dolores en las preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces, ¿qué dice? No, porque si tu marido te pega, te lo tenés merecido, po. Muchas veces se ha escuchado eso en personas que están predicando, ¿no? Y que él te tiene que enseñar, Imagínense. él te tiene que disciplinar. Es que si tú no le haces caso, él está en todo su derecho de levantarte de la mano, castigarte o encerrarte. Pero eso no se puede hacer. Claro. Dios dice que a la mujer se le trata como vaso Vaso más frágil. frágil. Claro, Vaso más pero es lo que decía usted, que muchas veces las personas cuando predican o hablan o quieren ayudar a una persona, buscan un texto bíblico Para acomodarlo. para acomodarlo, pero no buscan lo verdadero, po. Me están haciendo 2 preguntas. A ver. Una, sabemos que si hay depresión en un miembro de la familia, Ujú. pues eso se puede contagiar. ¿A los demás? O sea, no creo que se pueda contagiar, pero sí se desata una atmósfera. Se desata. ¿Me entiendes? Es como cuando la gente va y ocupa este lenguaje. Uy, yo fui a una casa y como que estaba cargada. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Qué significa? Se desata, la persona depresiva desata una atmósfera. Mire qué tremendo cuando hay un padre depresivo, Y la otra con pregunta, un nivel de autoridad. y la otra pregunta que me dicen, si una persona ya tuvo depresión, ¿puede nuevamente caer en depresión? Si no Sí. se cuida así. Sí. Si no se cuida, sí. Sí. Claro. Por eso es tan importante aprender de hecho, cualquier persona, esté en el lugar que esté, aún un cristiano, puede caer en depresión. Bueno, O sea, de ¿en qué hecho, hay momento de su vida? mira, hay personas que fueron sanadas por el Señor, por ejemplo, de SIDA. Bien. Sanado. Hay muchas Sí, personas que fueron sí. sanadas de SIDA porque tenían una vida promiscua.
Esa persona, si fue sanada, pero vuelve a tener una vida promiscua, es muy probable que se vuelva a activar. Aparte y no es que Dios no hizo el milagro, Claro. Dios lo hizo. Pero si nosotros volvemos, como dice la palabra, dice volvemos como el perro a su vómito, entonces Sí. obviamente vamos a querer después. Por eso es tan importante no solo que se ore por sanidad y liberación, sino uno entender cuáles son las puertas abiertas que uno tiene en su vida. Ahora, ¿Me la entiende? última- Para cerrarla. La última pregunta me dice, sus actos, miren lo que me dice, sus actos y conductas pecaminosas y pueden dar señal de una depresión. Por ejemplo, una persona depresiva, ¿qué acto puede hacer? De hecho, la El mujer de- samaritana. La mujer samaritana tenía muchos hombres, tuvo muchos hombres a su vez. Claro. Y Jesucristo le da, o sea, da a entender de que ella tenía un vacío. Claro. No dice depresión particularmente, pero dice que ella tiene un gran vacío. Y le dice, de esta agua que tú bebes vas a volver a tener sed. Pero le está hablando de su vida. Le está hablando de su vida. Es decir, esto de tener más hombres y más hombres no vas a hacer la verdadera sed que tú Es tienes. como llenar el vacío que le falta. Exactamente. Claro. Jesús le dice, pero si bebieras de mí, no volverás a tener sed jamás. Hoy me emociona ese versículo, muy hermoso, muy hermoso. Muy bueno. ¿Alguna otra pregunta tenemos? No, hasta ahora no. Es que la gente son mujeres las que están haciendo eso. Es que eso es lo que pasa. Claro, y lo otro me dice, igual hay gente que está, dice, buen tema, dice Cristian Isla, dice, y etiqueta a Cristian Valdivia, que para que le hubiera hecho ¿cuánto se llama? Este tema tan hermoso que estamos tocando, porque, como les decía yo, en la iglesia no se toca, es como Claro. tabú. Sí. Le doy un dato bien interesante, bien potente. Todos sabemos de que en el fondo generalmente asociamos la depresión a las mujeres, ¿cierto? Así Que es. como Así, que claro. las mujeres, hay un alto porcentaje de Porque las somos mujeres porque somos tienen lloronas. depresión. Pero escuchen bien algo, escuchen bien algo. ¿Qué dijo eso? Mire, Me emocioné. mire qué interesante el dato que les voy a dar. Efectivamente, los casos conocidos de depresión generalmente son más de mujeres, Sí. pero los casos conocidos de muerte a causa de depresión generalmente son más hombres. ¿Saben por qué? ¿Ya? Porque los hombres se quedan callados. Es menos tolerante socialmente que un hombre diga que tiene depresión. El hombre Uno generalmente se la aguanta eso. calla la Claro, depresión. es más hermético, es como que lo hace poco hombre. Exactamente, y como se calla la depresión, finalmente no tiene ninguna ayuda y terminan matándose. Hay más muertes por depresión de hombres que de mujeres. O sea que ahí nos hace bien hablar Sí. 3 palabras por minuto, pastora. Sí, ¿cierto? claro, porque ahí nos desahogamos todos. Por Es minuto, verdad. hija, por minuto. Ahora sí, yo creo que siempre hay señales y eso es importante. Hoy día el afán diario no nos permite mucho eso, pero hay señales cuando una persona está con depresión. Sí. Y la familia tiene que aprender a ver esas señales. El hecho por ejemplo, la persona que yo tenía cercana perdía constantemente los trabajos. Entonces uno en lo natural decía, no es flojo, no quiere trabajar. ¿Por qué pierde los trabajos? Sin embargo, a él iba muy bien trabajando, siempre hallaba gracia de los jefes, sin embargo perdía los trabajos. Entonces, y eso también lo cuenta, por ejemplo, el futbolista Bartichotto, que él también tiene ese tipo de depresión. Entonces a él le decían, pero ¿y cómo no vas a querer si tú eres el mejor? O sea, tenemos que saber leer las señales de lo que está pasando. Ya, mire, están quedando 9 minutos. Ya. Voy a saludar a todos los que están acá. Carlos Astudillo, Marbel Isabel, Marbel. Gelcio Alves, Esther Leonor Urturia, Milagro Mejía, Pastora Milagros. Ruperi Riva y Carolina Castellano. No, mi amiga está pasando ahí un besito porque está con su suegra ahí hospitalizada. Enfermita, sí. Le enviamos una- Así que Ya, ahí, Pastor, ya para ir terminando, porque ya va a llegar el niño del trasnoche. trasnoche. Ujú. Ya para ir terminando, ¿qué consejo le daría a la gente de lo que está viviendo Ya, con si la es depresión? dentro de la ¿Qué gente que nos está viviendo? escuchando, o bien, si ustedes conocen a alguien que está viviendo una depresión, la depresión, el Señor la cura, sí la cura, y lo hace todos los días. Ahora, muchas veces las personas que están en depresión no tienen la capacidad de buscar ayuda. Para eso se necesita, lo que Dios dice, un intercesor, es decir, alguien que se preocupe y que diga, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar. Mira, acompáñame, te voy a llevar donde un hombre de Dios, una mujer de Dios que ¿cómo se llama? Que Dios le va a usar para eso. Que Dios le va a usar, van a orar por ti. Esto es algo espiritual, no es algo emocional. Porque, Sí. porque todo lo emocional, ojo ahí, todo lo emocional es pasajero. Claro. Es breve, todo lo emocional es breve. Así, las emociones son así, Sí. suben y bajan y suben y bajan y suben y bajan. Por lo tanto, una depresión no es tan en nivel emocional, porque si hubiese estado en el nivel emocional ya se lo hubiese pasado. Claro. Esto está en el nivel espiritual, porque lo espiritual trasciende. Entonces hay que darle luz respecto de eso y decirle que la depresión no se cura en términos emocionales, porque no es una emoción, se cura en términos espirituales, y quienes tienen la autoridad para eso son los hombres y mujeres de Dios, y especialmente aquellos que tengan una experiencia y que tengan una preparación para eso, ¿entienden? Entonces, ese es mi consejo. En el Señor está la cura, sí, sin duda, Claro. sin duda que sí. Hay millones de testimonios en el mundo acerca de personas que fueron curadas por el Señor. Bueno, una de las personas, Yuri, Sí. Yuri, por ejemplo. Yuri, Marcela Gándara. Marcela Gándara, Clario. Cristian de Clario también. Entonces, ir y permitir que Dios vaya a la raíz. Ya, Que sane la raíz. ahora me dice, ¿los deprimidos causan mucho daño? ¿La persona deprimida? Sí. Claro que sí. De hecho, vemos el testimonio de la hermana de Diana Boloco.
donde dice lo que ella vivió con Cristian Sánchez cuando él sufre depresión, Claro. que nadie se había dado cuenta, ni ella tampoco. Él dejó de comer, él estuvo cayendo en un hoyo muy fuerte y dice que ella comenzó a ver muy afectados a sus hijos. Y ahí ella como que reacciona de que algo estaba pasando. Obviamente afecta a todo mi entorno. Si todo lo que yo hago va a afectar a mi O sea, entorno, ¿puedo para decir bien o que para no- mal. ¿No hay razón social? No tiene que ver con dinero, no tiene que ver con Con nada. éxito, no tiene que ver con un vacío que hay en el hombre y en la mujer de Dios. Es más, la depresión es más recurrente en los países Sí. de alto desarrollo. En Chile, en los años 80, donde éramos el chavo del 8 de Sudamérica, éramos pobres en Chile, muy, muy pobres. Comíamos yogur a fin de mes nomás. Claro, y le metíamos la cucharita y la sacábamos así, y lo que quedaba en la cuchara eso comíamos para que durara Sí. más. No, sí. No, Y- sí, era complicado. Ah, Pobre. éramos muy pobres. En ese tiempo casi no existía la depresión. No. En esos niveles de pobreza. En Chile, ¿cuándo comenzó a hacerse muy recurrente la depresión? En el Cuando desarrollo Chile económico. nos desarrollamos económicamente. Y eso tiene una explicación, porque a veces pensamos que es porque nos falta algo que estamos en depresión. Entonces tenemos la esperanza, o que estamos tristes, tenemos la esperanza que cuando tengamos la casa, o cuando tengamos el auto que necesitamos, cuando se resuelva un tema particular, ahí vamos a estar bien y se nos va a pasar la pena. Pero cuando tenemos todo eso, nos damos cuenta que en realidad nada de eso funciona. llega. Es que antes éramos libres, perdón, antes que terminemos, es que antes también teníamos libertad, porque podíamos salir a jugar, También. jugábamos ya sea hombres y mujeres, y sin temer que nos hicieran daño. No había El nivel de maldad que hay ahí. Claro, existe. no teníamos la tecnología y nos entreteníamos con el run run, con un palo, con una rueda, ¿cierto? Dándole vuelta, hacíamos Caballito bronce. pan de barrito, Algo hay que decirle, pues. Miguel, 4. un minuto. 4 minutos. Antes de irnos, ya quiero saludar a Sergio Rivero, que también Francia Guerra. Sergio Rivero. Ya, y que, hoy día, de verdad, que el tema estuvo bien. Sí, que estaba para varios programas. Y lo invitamos mañana, porque mire, la gente prueba de todo. Así ¿Sí o es. no? Dice Así la es. Biblia que hay una mujer que lo había probado todo, por 12 años, lo había gastado todo. A lo mejor hay alguien que dice, no, es que yo ya lo hice todo, date una oportunidad. Así. Francia, este programa es para ti. Date una oportunidad. Como esa mujer busca a Cristo, y yo sé que Cristo ni siquiera nosotros, Cristo hará la obra en ti. Así Por lo es. tanto, mañana a las, Mañana ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. 6 de la tarde en Alto Ahí, Hospicio. en Suecia, entre Irlanda y Panamá. En Suecia, entre Irlanda y Panamá, hay una sede, vas a escuchar la música, así que la música te va a llevar. Claro, así que ahí nos vamos a estar encontrando y ya Así es. nos vamos a estar viendo face to face. Face to face. Ya. Gracias, pastores. Esperar que no sea la primera ni la última vez que Es la estén por primera, acá. pero no la última. Pero cuando vuelvan, este paso es para ustedes también. Muchas gracias. Amén. Ya, Bendiciones. No hay por qué. Sí, saludarlos a todos nuevamente y A la Lela. Ya, Una bendición. sí, y saludar y darle un beso, enviar un beso muy grande a mi nana y a mi Lelita, que las quiero mucho. Así que ahí, gracias por estar con Mercedes nosotros. Ramos. Y agradecer a todo, de verdad, a todo aquel que se conectó hoy día y que se va a seguir conectando y a los que vendrán por ser tan leales con nosotros. Agradecer a los hijos de Casa La Iglesia, a la Buena Obra de Tarapacá, por estar siempre ahí también. Agradecer a nuestros pastores por la confianza y Y gracias a Dios también. claro, por lo que han colocado en nosotros, esta gran responsabilidad que nos han dado. Agradecerles porque hoy nos podemos tener acá, agradecer a Dios sobre todo, Amén. porque Él está acá, Él va siempre con nosotros y siempre decimos que si Él no va con nosotros, mejor no nos envíe. Ok, un abrazo grande para todos. Bendiciones. La verdad Y que- sé bendecido para bendecir. Sí. Amén. He decidido no mirar atrás. Me has prometido que me guardarás en tus manos por siempre. Eres mi torre de refugio, mi fuerza, mi todo. Contigo nada me faltará. Tú has conquistado hoy mi corazón. Te quiero confesar. No existe palabras. Un mundo sabe lo que siento. Tu amor llegó a mi vida y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Sin merecer nada, Jesús llegaste justo a tiempo. Rescataste mi vida y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Jesús te amo. Yo he decidido no mirar atrás. Me has prometido que me guardarás en tus manos por siempre. Eres mi torre de refugio, mi fuerza, mi todo. Contigo nada me faltará. Tú has conquistado hoy mi corazón. Te quiero confesar.